Hola, bienvenido a Corazón Emprendedor, mi primer podcast. Ahora te cuento un poco más sobre el nombre. Antes de nada, para todos los que no me conocéis, yo soy Iván Pereiro, llevo 3 años emprendiendo. Antes ponía copas detrás de una barra, era camarero. En plena pandemia comencé a darle caña al dropshipping, me especialicé en e-commerce y logré facturar más de 1 millón en solo un año. Tuve mi propia formación, me especialicé en ventas de alto valor y ahora mismo pues me dedico a aprovechar cualquier oportunidad que me dan los negocios digitales y seguir viviendo de ello. Entonces, se me ha ocurrido crear este podcast porque llevo mucho tiempo fuera de redes sociales y creo que ha llegado el momento de seguir aportando, de dar todo lo que he recibido por parte de esta comunidad del emprendimiento español y quiero darle caña con el formato podcast porque creo que es algo que se me puede adaptar bien y tengo esa motivación. Te voy a contar un poco sobre, sobre qué viene la idea de Corazón Emprendedor, en qué me he inspirado y qué es lo que busco con esto. Lo primero que busco es, como te decía, pues devolver, dar, ¿no? Todo lo que llevo recibiendo durante todos los años. Mi objetivo es conseguir transmitirle a que toda gente, esa gente que está empezando o toda esa gente que ya emprende y tiene un día a día de emprendimiento, pues todas aquellas cosas que me gustaría haber sabido o que le dijeran al Iván de hace 3 años, ¿vale? Un poco todo aquello en base a mi humilde experiencia que crea que te pueda ayudar. Entonces, si quieres invertir tu tiempo en mis podcasts, pues la idea es que recibas pues conocimientos, experiencias, feedback que te ayuden en tu día a día y te aporten. ¿De dónde nace este podcast? Bueno, pues una de mis películas favoritas desde que era niño es Corazón de Caballero o Destino de Caballero, dependiendo la región, si en España o Latinoamérica cambia el nombre. Y veo un poco como el emprendimiento digital, pues esa forma de cambiar tu estrella, ¿vale? Que es el argumento principal de la película. Y de ahí nace el podcast, básicamente, de cambiar tu estrella en base a los negocios digitales, la democratización de Internet y todas las nuevas oportunidades que se nos abren día a día gracias a las nuevas tecnologías. Así que nada, vamos a empezar, vamos a darle caña y os comento sobre el nuevo episodio. Corazón Emprendedor, el podcast para cambiar tu estrella. Pues como te decía, en el episodio de hoy vamos a empezar por el principio, ¿no? De hablar de todas aquellas cosas iniciales que debes saber pues, para lograr cambiar tu estrella, ¿no? Para tener éxito en el emprendimiento y en más allá del emprendimiento, en la vida, ¿no? Respecto a las nuevas eras y nuevas oportunidades que se nos abren cada día. Vamos a hablar de qué es hacerse rico. Hacerse rico es un concepto muy pretencioso. Vamos a hablar más allá sobre lo que quiere decir realmente hacerse rico y algo que va más allá de simplemente hacer dinero, ¿no? Vamos a hablar también de cómo cambiar tu estrella en este siglo XXI y por qué creo que es un argumento muy de peso los negocios digitales como la nueva forma de cambiar tu estrella en este siglo XXI. Y también te voy a comentar algo, te voy a hablar de una historia de una persona que logró cambiar su estrella y que también es una inspiración para mí. Vale, esto va a ser algo que vamos a hacer en todos los episodios. Al final de cada episodio hablaremos de un ejemplo de alguien que nos puede inspirar. Entonces empezamos por el principio. ¿Qué es hacerse rico? Pues como ves, el concepto de hacerse rico, etimológicamente, habla de en primera persona, habla de que es algo propio de alguien. Pero sin embargo estaremos muy familiarizados con nuestro entorno, con, como se suele decir, el argot de inversión, con lo que dice el panadero o con lo que dicen en la calle. Casi todo el mundo habla del hecho de hacerse rico como algo que viene de factores externos, pues que implica alguien ha metido su dinero en tal sitio y se hizo rico, a alguien le ha tocado la lotería y se hizo rico, alguien tuvo una oportunidad muy buena en este momento y se hizo rico. Nunca se habla de hacerse rico como algo personal, como algo que implica un viaje propio de la persona, sino que depende de unos factores externos.
Y sin embargo, es totalmente lo contrario, como indica la propia palabra. Hacerse rico, ya desde inicio, tienes que saber que, repito, que lo vamos a hablar ahora más adelante, cuando hablo de hacerme rico, no hablo de ganar dinero, va mucho más allá. Pero es algo que implica un proceso personal, un viaje personal, algo que te será la consecuencia y te llevará a ganar muchas habilidades, muchas skills que te ayuden a lograr tus objetivos y a llegar a ese punto en el que quieres estar. Hoy escuchaba en un podcast por la mañana, para ganar más hay que ser más, ¿no? Pues este es el mantra de hacerse rico, es algo personal, es un recorrido propio, un recorrido que te lleva a un lugar, pero que depende de lo que vas aprendiendo y de todas las experiencias que vas teniendo en el camino. Y no al revés, como socialmente estamos programados y como socialmente hemos entendido toda la vida, que es, no, esa persona se hizo rica porque estos factores externos le llevaron a ese punto. No, esa persona se hizo rica porque recorrió un camino de forma personal, teniendo todos sus errores, superando muchos obstáculos y llegó pues a un fin, ¿no? Que es esa riqueza de la que todo el mundo habla. Un autor que estarás cansado de escuchar, del que mucha gente habla y que es el cliché, ¿no? del emprendimiento y de cuando empiezas a emprender todo el mundo te dice, te tienes que leer Padre Rico, Padre Pobre. Bueno, pues es verdad. Quien habla muy bien de esto es Robert Kiyosaki, ¿no? Que habla del hecho de hacerse rico como pues todo ese conjunto de skills, él lo centra mucho en la educación financiera, pues que te llevan a un punto, ¿no? Y que te llevan a esa consecuencia, ¿no? Ese camino que te lleva a esa consecuencia, ¿no? Trabajar por el camino y no por el fin, ¿no? Como te decía, y muy importante recalcar esto, hacerse rico no va solo de ganar dinero. Hay quien te dirá que no va de ganar dinero, para mí sí, va de ganar dinero, evidentemente es un componente fundamental, pero no va solo de ganar dinero, ¿no? Pues la definición holística de hacerse rico pues incluye distintos factores, ¿no? Como son la mentalidad, el desarrollo personal, la salud, las relaciones, la libertad y tener un propósito, ¿no? Vamos a irlas definiendo una a una, pero como ves es un conjunto de cosas, no simplemente ganar dinero. Volvemos a lo de antes. Desde fuera de estas que he mencionado, lo que más se suele ver y con lo que más relaciona a la gente el hacerse rico a mayores de ganar dinero es con el tema de la libertad, ¿no? Esta persona tiene la posibilidad de descansar no solo los fines de semana, o tiene la posibilidad de viajar en X épocas. Eso sí que se ve desde fuera. Incluso más de esa libertad como capacidad positiva, sino de no tener capacidad negativa. Es decir, esta persona puede permitirse gastarse esto en un día sin tener la preocupación de tener ahorros para esto. Es lo que se ve desde fuera, pero es muchísimo más y, como te digo, yo desde el principio me hubiese gustado mucho tener clara esta definición, de hacerme rico, saber que iba a ser un proceso mucho más completo de simplemente ganar dinero y un proceso que iría mucho más allá de lo que yo creía en el principio, que era simplemente, bueno, pues voy a emprender para hacerme rico y voy a hacer que el emprendimiento sea para mí una forma de tener más sueldo al mes. No, ese era mi objetivo cuando yo empezaba a emprender. Bueno, lo explicaré en otro momento. Creo que hay un vídeo en mi Instagram que lo explica muy bien, que habla de mis inicios, por cierto. Si no me sigues, sígueme, ¿vale? Pereiro.Iván en Instagram. Y en ese vídeo cuento que yo no era un emprendedor al uso o no tenía unas ganas o una concepción, un gen emprendedor al uso, sino más de buscavidas. Yo era un chaval que me buscaba mucho la vida, pero no para ganar más, ni emprender, ni crecer, no tenía esa mentalidad. Y nunca la he tenido hasta que me he dado con el emprendimiento y poco a poco, a base de golpes, me he ido dando cuenta de lo que es realmente el emprendimiento, lo que es realmente hacerse rico y de todo lo que debo de cubrir para lograr ese objetivo que va más allá de ganar dinero, ¿vale? En parte yo funcionaba así, pues por la programación que te estoy hablando, por estar educado y estar socializado, esto también lo hablaremos en futuros podcasts, de una cierta manera que me hacía pensar en hacerme rico simplemente como algo de ganar dinero y bueno, pues voy a emprender para conseguir tener una empresa y que pues mi sueldo se multiplique y gane mucho más. Ya está, no iba más allá. Pero como te comento, hacerse rico va
de muchas más cosas. Por ejemplo, la mentalidad. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a la mentalidad? Al mindset, que será algo que habrás escuchado también cientos de veces, ¿no? Pues yo lo simplifico un poco. Para mí, la importancia de un mindset, sobre todo cuando estás empezando, es el hecho de conseguir precisamente desprogramarte y empezar a crear tu propia mentalidad. Es decir, a empezar a entender lo que estás haciendo, empezar a entender todas las consecuencias que van a tener malas de lo que estás haciendo, de que pues, te implica ser distinto al resto, no recibir un feedback lo suficientemente positivo de tu entorno, distintas cosas para las que tienes que estar preparado, estar incómodo, bueno, un montón de cosas que vas a tener que ir superando y que mentalmente te van a fatigar mucho. Entonces, entrenar esa mentalidad para enfrentarte a esas cosas del día a día que, sobre todo al principio del emprendimiento, son tan duras, porque aunque no sean tan duras y cada vez van a más, ya te aviso, pero tú cada vez estás menos preparado. Entonces la fatiga y el golpe es más fuerte, ¿no? Es como, pues como quien entrena para boxear o para Muay Thai, ¿no? Pues al principio le duelen más los golpes en ciertas partes, pues porque no tiene músculos tan desarrollados, aunque se pelee con gente menos fuerte, pero te duele más porque estás menos preparado. Pues es lo que te pasa al principio del emprendimiento. Empiezas a emprender, incluso consigues tener una estabilidad, te empiezan a ir bien las cosas, de repente hay algún problema un poco más grande que los demás que te tira abajo y ese primer problema es muchísimo más doloroso que incluso problemas que vienen a futuro, que son peores, más difíciles de solucionar, pero tú ahí aún no tienes esa mentalidad y tampoco tienes esas skills, ¿no? Entonces, para mí, la mentalidad, el principio de mentalidad cuando empiezas a emprender es eso, básico. Ir haciendo callo e ir generando una mentalidad que te prepare para recibir malos estímulos de tu entorno cercano y ser capaz de lidiar con los problemas del día a día sin venirse abajo, y también al revés, porque es algo que se habla muy poco, también tener una mentalidad de no ser súper celebrador y por cada victoria abrir botellas de Moet, sino pues tener ese control emocional, ¿no? Que también está muy relacionado con el siguiente punto, que es el tema del desarrollo personal. El desarrollo personal pues es tener conciencia de todo esto, ¿no? Y buscar siempre ser tu mejor versión o buscar estar constantemente en crecimiento. ¿Cómo se habla? Pues hacer ese 1% diario que te hace mejor, ¿no? Entonces, dentro del desarrollo personal pues hay muchísimos conceptos que tampoco podemos tocar ahora en profundidad, pero pues está el tema de los hábitos, está el tema del propio control emocional, está todo eso que te hace ser consciente de que tú tienes en tu mano ser mejor cada día y convertirte en una mejor persona y lograrlo, ¿no? Entonces buscar un desarrollo personal, trabajar en ti diariamente para ser mejor cada día, ¿vale? La salud física, bueno, pues podría ser un hemólogo, o sea, algo similar al desarrollo personal, pero de forma física, pues hacer todo lo que esté en tu mano para estar lo mejor posible físicamente. No solo por una cuestión estética y de autoestima, que también será otro tema que traeremos en futuros episodios, sino por eso, por un tema de mejorarte. Relaciones. Cuando hablamos de relaciones, no solo estamos hablando de generar contactos y de tener grandes contactos, de tener buenos contactos. De nuevo, esto va a ser una consecuencia. Evidentemente, los contactos, tener una buena cartera de contactos, cada vez conocer a mejor gente, gente que te nutra y que te ayuda a mejorar a ti y tener pues información privilegiada y demás que te ayuda en tu proceso, es parte de la riqueza. Pero para mí es casi tan importante o muchísimo más importante la habilidad de generar esos contactos. Es decir, las capacidades que tú consigues para generar relaciones y para tener relaciones, ¿vale? Entonces, no solo hay que quedarse con esta parte de tener buenos contactos, no, es que esa persona le ha ido muy bien en la vida porque tiene muchos contactos vale, pero ¿por qué los tiene? Los tiene realmente porque tiene la skill de generarlos, es capaz de hacer un networking de calidad y llegar a todos esos círculos de influencia y conseguir buenos contactos, ¿vale? Entonces también quédate en el punto de ser capaz de ser un buen networker, de tener una buena skill de
caerle bien a la gente, impresionar a la gente y hacer buenos contactos. El propósito. El propósito sería un poco el norte de todo, el índice, o sea, por donde está el sentido de buscar esa riqueza, ¿no? El propósito, pues, si entiendes el concepto de riqueza bien, podría ser hacerse rico, ¿no? Mucha gente en la que emprende, pues su propósito es hacerse rico. Lo que busca a un largo plazo, donde te ves, es en hacerte rico. Hace poco empecé a escuchar un podcast que os recomiendo mucho, se llama La Ducha Fría, que habla todo sobre desarrollo personal y, bueno, tiene un capítulo solo dedicado al propósito que es muy, 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 muy interesante, ¿no? Que habla de cómo hay que hacer un ejercicio de definir ese propósito, que si no tienes tu propósito, pues tu primer propósito es definir un propósito, valga la redundancia. El tema de que el propósito es algo muy importante en la vida, pero no es definitivo, ¿vale? Igual sí que la sociedad está más programada a tener un propósito. Mi padre era veterinario, yo quiero ser veterinario y mi propósito es ser veterinario. Y desde el punto del emprendimiento el propósito es algo más móvil, ¿no? Igual tu propósito es lograr X objetivos en X campos en X tiempo y han pasado 2 años y pues ves que es momento de cambiar o ves que es momento que ya has superado ese propósito y tienes que buscar y modificar otro, ¿vale? Entonces no es algo tan inmóvil como nos han hecho creer, es algo que tú puedes ir moldeando en base a lo que necesites y en base a lo que sea mejor para ti. Y la libertad, que es de lo que hablábamos antes, pues de esa capacidad de tiempo y de dinero que te da pues una libertad, una flexibilidad en tu vida y es lo que más se envidia por parte de la sociedad y en lo que se centra más la sociedad cuando no es del todo así. Yo algo que le comento muchas veces a la gente y que evidentemente no se ve en redes ni es algo muy comentado es que para mí esto y lograr cosas y ir superando años de emprendimiento y lograr estar más cerca cada vez de la libertad financiera o ir generándome micro libertades, yo donde más valor se la veo o la doy, no es simplemente por el hecho de poder viajar en pleno noviembre una semana y seguir trabajando y trabajar desde cualquier sitio y ser mi propio, esas movidas. No, yo lo veo más pues el tema de pues tener la capacidad de que de repente por lo que sea hay una emergencia familiar, alguien tiene que ir al hospital y que tú sin darle ninguna explicación a ningún jefe, absolutamente a nadie, sin preocuparte de uy, ¿cómo voy a hacer yo para ir? Poder coger, dejarlo todo e irte. O sea, lo veo más en las cosas más cercanas, más mundanas, ¿no? En lo que la gente se le pone mal su pareja y tiene que revolver el mundo en el trabajo, cambiar un turno, pedir esto otro, preocuparse si tiene días, si no tiene días, y tú no. Tú, si tú eres quien autoadministra su fuerza laboral, si tú eres, como se maldice, tu propio jefe, pues tienes esta libertad de, en ese tipo de emergencias, pues hacer las cosas. Alguien del que podéis también investigar más sobre este concepto y que os recomiendo mucho, el concepto de riqueza de forma holística, pues es Tony Robbins con pues, el mítico despertar al gigante interior, ¿vale? Entonces, yo emprendí para hacerme rico y emprendiendo descubrí que mi concepto de hacerme rico era erróneo, ¿no? Al final lo que yo buscaba con todo esto, pues como os hablaba de esta inspiración de la película, era cambiar mi estrella, ¿no? Yo vengo de una familia pues humilde, que me ha dado todo, muy normal. Yo estaba programado para ir a la universidad, fui a la universidad, hice un máster, siempre trabajé mientras estudiaba, pero hasta que realmente hubo ahí un mental breakdown en mi vida, que mis planes de ir aquí, llegar a ser esto, se rompieron. No hubo nada que me hiciese pues, cambiar y buscar otras formas, ¿no? Como es el emprendimiento. Y gracias a los negocios digitales, pues comencé y pude poner las primeras piedras para cambiar mi estrella, que estoy todavía en proceso y que es algo a lo que aspiro, ¿no? A que pues el estatus del que en teoría partí familiarmente, pues el día de mañana cambie
en base a mi proceso, ¿no? Si volviendo a la peli, a Corazón de Caballero, volviendo a esa época, cambiar tu estrella era algo muy difícil, era imposible prácticamente. O sea, tú nacías pobre, nacías noble, morías noble, hicieses lo que hicieses, fueses el panza que fueses, serías noble, ¿no? A día de hoy, eso se ha democratizado, ¿vale? Evidentemente el cambio es bestial, pero incluso con hace pocos años el cambio es brutal. Ahora sí que es verdad que hace 2 años que se cambió este factor y involucionó un poco, pero hasta hace nada, cada año aumentaba el número de millonarios en el mundo y más que el anterior. Y cada vez hay más millonarios en el mundo gracias a la democratización de Internet, gracias a las puertas que abre Internet, que todo el mundo desde cualquier parte pues pueda intentarlo, ¿no? Pueda emprender. Entonces es como que las reglas de juego se han igualado muchísimo. Y para mí esto es algo que cada vez pienso más en ello y me doy cuenta y me parece algo brutal, ¿no? De esta posibilidad que abre Internet a todo el mundo de cambiar su estrella, ¿no? Y los negocios digitales como ese catalizador, como eso, ¿no? Entonces, un poco este podcast y este primer episodio, lo que no sé si está quedando muy claro, pero lo que yo quería reflejar es eso. Desde mi punto personal, lo que me pasó a mí, hubo algo que me hizo empezar a emprender como solución. Eso me fue haciendo entender realmente lo que estaba haciendo y a lo que estaba aspirando, irlo construyendo, y que eso solo fue posible gracias a Internet. Que si me hubiese pasado en algún momento en el que no existiese Internet, pues mi solución hubiese sido otra y hubiese sido algo más cercano a no hacerme rico, no buscar hacerme rico. Hubiese sido algo más cercano a pues, cambiar de plan, pues buscar otro trabajo, irme a otra ciudad, emigrar, que podía ser igual antes un poco la otra forma de cambiar tu estrella. Sin embargo, yo tuve esa posibilidad porque existía Internet, ¿no? Entonces, creo que somos unas generaciones que estamos viviendo en un mundo en el que este inicio, que esto no va a volver a tener freno y cada vez la democratización de poder cambiar tu estrella va a ser mayor, que tenemos que aprovechar y que es muy, 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 muy valiosa. Vale, entonces, pues este podcast va a tener siempre esa parte de dejar eso sobre la mesa y de poner eso sobre la mesa y de decirte, oye, tú has recibido las cartas que has recibido, pero tienes Internet. Estás en un punto en el que hace años nadie estaba, hace siglos era impensable y que aunque hubiese esa voluntad, ese proceso interior, ese proceso personal, sí que estaba condicionado por factores externos y no tanto como ahora. Bueno, para ir ya terminando un poco, como os decía, vamos a traer siempre una persona, vamos a poner sobre la mesa. Sí que en el futuro seguramente haga entrevistas, pero ahora pues no quería hacerlas, quería empezar este proyecto totalmente solo porque creo que las cosas para hacerlas bien y sobre todo para que arranquen y no ponerte excusas y ponerte trabas, es mejor hacerlas solo, ¿vale? Y sobre todo cuando puedes hacerlas de forma simple como esto, que al final es poner una cámara y grabar y ya está. Pero sí que va a haber entrevistas a futuro. Al principio, pues los episodios los iré sacando un poco así, con temas y con cosas que yo os vaya contando y filosofeando y reflexiones que vaya haciendo, pero sí que a futuro habrá entrevistas. Pero a quien voy a traer siempre, poner sobre la mesa, es a alguien que ha cambiado su estrella, ¿no? Y a quien quería poner hoy es a Chris Gardner, ¿vale? El protagonista, quien ha inspirado la peli de En busca de la felicidad, ¿vale? De Will Smith como protagonista. Que yo es una peli que recomiendo a todo el mundo, si no la habéis visto, que la veáis y que todo el mundo cuando en momentos de networking hablamos de cine o de lo que sea, ¿cuál es tu peli favorita relacionada con los negocios? Yo la pongo sobre la mesa y sobre bandera siempre. Y todo el mundo siempre te va a decir, luego Wall Street, siempre van con Wall Street, que también tiene mucho mérito y también es una historia pues de la que hay mucho que aprender, pero para mí sin duda En busca de la felicidad y Chris Gardner tiene muchísimo más mérito y es una peli que resume mejor los valores del emprendimiento y que sinceramente
te va a ayudar más, sinceramente, que el lobo de Wall Street. Tampoco quería entrar en comparación, pero sinceramente te va a ayudar más. Porque al final es una persona que siempre muestra una mentalidad brutal, un desarrollo personal brutal a pesar de todas sus circunstancias, que se enfrenta a problemas desde el minuto uno y que saca aprendizaje de cada uno de esos problemas, y ves cómo esos aprendizajes le van llevando a lo largo de la película a acercarse a su objetivo, y que al final, cuando consigue el objetivo al final de la peli, bueno, spoiler, ves que realmente no es, joa, mira todo lo que pasó este tío y al final llega aquí, no, ves que es consecuencia de todo lo que ha pasado, y que seguramente si no hubiese pasado todo eso no sería capaz, porque igual que lo intentaron como él, lo intentó muchísima gente, y que no tuvo la determinación y no lo consiguió, seguramente por no haber pasado un proceso como el que pasó él. Entonces nada, Chris Gardner, buscar información sobre él, ahora es uno de los inversores más reputados en bolsa, inspiró una película que todo el mundo debería ver, y nada, es el emprendedor que cambió su estrella, la persona que cambió su estrella, y traemos en este primer episodio. Y nada, ya para terminar, recapitulamos un poco de lo que hablamos hoy, que ya os digo, nace de mi experiencia y lo primero que me diría a mí mismo si pudiese viajar ahora a ese día en el que decidí empezar a hacer dropshipping. Bueno, primero de todo le diría, ahora te voy a contar unas cosas, y le contaría cosas técnicas que no hiciese y que tal, pero respecto a cómo prepararse para lo que venía, lo primero que le hablaría sería de esto, le hablaría de que comprenda realmente para qué lo está haciendo, para qué está emprendiendo, que comprenda realmente lo que es hacerse rico, y que vas a tener que trabajar en todos los aspectos que comprenden esto: mentalidad, desarrollo personal, salud, propósito, libertad, relaciones. Vas a tener que trabajar en esto, y que es mejor que empieces a trabajar desde el minuto uno, ¿vale? Porque es un error eso de, no, primero gano dinero y luego me preocupo por el resto. No, tienes que preocuparte por todo, y que el dinero llegue a ser esa consecuencia. Y pues la posibilidad que tenemos que aprovechar, que tenemos que agradecer, por la que tenemos que darlo todo, de que Internet como democratización nos ha abierto las puertas a realmente poder cambiar nuestra estrella, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Espero que, aunque haya sido el primer capítulo, pues todas haya sido medianamente aceptable respecto a calidad del vídeo, calidad del sonido, que yo no me haya trabado mucho y que no me haya ido mucho por las ramas, que tiendo mucho a hacerlo, y me hayáis podido entender bien. Así que muchísimas gracias. Te voy a pedir ahora sí que por favor me ayudes, que te suscribas si no lo estás, que le des like. Lo más importante de todo, por favor, que me comentes cualquier cosa, si te ha gustado, si no te ha gustado, si crees que debo mejorar en algo, algún consejo, lo que quieras que me comentes. Y bueno, si ya me puedes compartir, pues sería genial. Así que nada, muchísimas gracias, y espero que hayas disfrutado tanto como yo de este primer capítulo de Corazón Emprendedor. Corazón Emprendedor. El podcast para cambiar tu estrella.